Para 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial con la declaración de Alemania que invadió Polonia, en esa época los Yehudim, que vivieron durante tantos años en el territorio polaco y que constituían una parte importante de la población, se vieron hackeados, se vieron amenazados por esta invasión germana. Cuando esto sucedió, muchos de ellos fueron despojados de sus casas, muchos fueron despojados de sus negocios y fueron llevados a campos de concentración y a campos de exterminio. En el campo, uno de los más famosos campos de exterminio, Auschwitz, una vez llegó un transporte, un tren, y los alemanes le dijeron a la población local: cuando los Yehudim empiecen a bajar con sus cosas, ustedes tienen permiso de nosotros de quitarles todo lo que lleven encima. Les pueden quitar absolutamente todo, incluyendo la ropa, porque la ropa la vamos a despojar adentro, así que les pueden quitar todo lo que ustedes quieran. Y así lo hicieron. Cada vez que llegaba el tren, ellos aprovechaban la oportunidad para quitarle las pequeñas o pocas pertenencias que tenían para dejarlos prácticamente sin nada. En una ocasión llegó una señora muy distinguida en el tren. Se veía que era una señora de muy buena familia, que era una señora muy bien educada, y traía un abrigo muy largo, un abrigo importante. Cuando la vieron dos mujeres polacas, dijeron: esa es la que necesitamos nosotros, quitarle ese abrigo. Corrieron hacia ella, la empujaron, le arrancaron el abrigo que pesaba mucho, le propinaron un par de golpes y salieron corriendo con el abrigo. La mujer gritó desesperada, pero nada pudo hacer. Una vez que estas dos mujeres llegaron a la casa, ellas inmediatamente pusieron el abrigo sobre la mesa y se dijo uno a la otra: oye, este abrigo tiene cosas adentro, este abrigo pesa mucho, hace ruido. Abrieron las bolsas primeramente y vieron que traía efectivamente sus anillos, sus pertenencias de valor, sus collares de perlas, sus collares con brillantes. Era una buena presa la que habían agarrado. Y por el otro lado, aún quitando todo, el abrigo pesaba demasiado y había mucho ruido. Había un pequeño compartimento, grandecito, pero aún así que cabía en el abrigo. Ellas lo descosieron y entre algodón vieron la presea que venía en él. Era una niña, una pequeña niña recién nacida, que era la hija de esta mujer que acababan de despojar. Y cuando una de las dos polacas la vio, dijo: déjame quedarme con la niña. Yo quiero a la niña, yo no tengo hijos. Déjame quedarme con la niña. Y tú, quédate con todas las pertenencias. Así que se repartieron el botín. Una se quedó con la niña y fue una hija para ella, y la otra se quedó con todos los bienes. Esta niña creció, pero creció 100% como una polaca. No hubo ningún rastro, ningún vestigio de que ella venía de una familia judía. Fue a la escuela, fue a la iglesia, fue a todos los lugares que va una niña polaca de su edad, y así creció. Sin embargo, ella sentía en su corazón lo que todo Yehudí siente, que es Rahman, es piadoso, le gusta hacer favores y se avergüenza. Cuando creció, se vio claramente que tenía una intuición por ser médico y estudió la profesión. La madre estaba muy contenta: voy a tener un hijo médico. Y la amiga, que era una gran amiga de la madre, decía: te felicito, hiciste una gran labor, esta niña. Pero ella nunca supo de ninguna manera que era una niña judía, y era una polaca. El día de la graduación fue un festejo muy importante. Esto ya es después, bastante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella se graduó. Si nació en 39 más unos 23 años después, ustedes pueden calcular cuándo esta niña se graduó. Cuando ella se graduó, ese mismo día, la madre que no era su madre natural, pero que sí era su madre que la había educado, esta polaca, falleció. Entonces ella se quedó esperando a la mamá para la celebración de la graduación y ya no hubo tal. Cuando regresó con su diploma, orgullosa de ser médico,
se dio cuenta de la gran noticia para ella que partía su vida en dos. Ya era una niña que no tenía mamá, que nadie sepa. La amiga, la otra polaca, que la recibió para darle la noticia, le dijo: quiero que sepas una cosa. Yo creo que este es el momento que tú debes de saber de dónde vienes, quién eres. Dijo: tú eres una niña judía, tú naciste judía, y le contó la historia, cómo despojaron a su verdadera madre cuando llegó al campo de concentración, el abrigo y todo. Y ella no lo creyó. Dijo: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijeron? ¿No? Quedamos que nunca te íbamos a decir. Pero ¿qué garantía tengo yo que es cierto lo que tú me dices? Le dijo: mira, hija, tú debes de ir a los cajones donde guarda tu mamá sus cosas y vas a encontrar una pequeña bolsita que fue cuando tú fuiste encontrada. En esa bolsita tú traías una cadenita con un dije muy bonito, muy distintivo, diferente a todo lo que hemos visto. Y traías un pequeño librito de oración en hebreo. Eso lo vas a encontrar por ahí. Entonces ella fue, buscó entre las cosas de la mamá y efectivamente encontró todo esto. Cuando lo encontró, se dio cuenta que sí era un sidur en hebreo, que había un pequeño dije, que lo guardó con mucho recelo, y pensó: ¿quién me puede dar un poco de información de qué es ser judío? Fue el viernes en la tarde a un Bet Knesset y vio que salían la gente, jóvenes, jovencitas, salían del Bet Knesset, y se acercó a un grupo de ellos y les dijo: yo soy una muchacha judía, pasó así, 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 y les contó la historia. Los muchachos la vieron incrédula y le dijeron: mire, lo que usted debe de hacer es ir a hablar con el rabino que se encuentra para allá. Era un rabino de la tendencia de Lubavitch. Y llegó ella y precisamente le contó toda la historia. Ese rabino se quedó pensando y dijo: esto es demasiado para que yo decida qué debo de hacer. Y le habló a Nueva York al difunto rabino de Lubavitch, Menachem Schneerson, y él le aconsejó así: esta muchacha debe de ser judía, no tiene por qué mentir, no tiene ningún interés. Lo que vamos a hacer es mandarla a Israel, que se prepare, ya es médico, que se prepare en lo que ella le guste de la medicina y que se vaya a vivir a Israel, que aprenda a hablar hebreo, que aprenda la oración, que aprenda qué quiere decir ser judío. Y la mandaron. Ella estuvo de acuerdo y se fue a vivir a Israel. No tenía nada que la arraigar en Polonia, no tenía a nadie. Se fue a vivir a Israel y empezó a trabajar en el hospital Hadassah. Cuando ella trabajaba en el hospital de Hadassah, ahí hay una sección de emergencias. A ella le gustó. Ella dijo: a mí me gusta todo esto de emergencias. Y así lo hizo. Pasaron los años y con el tiempo ella fue escalando, aprendió el idioma, se desarrolló, fue un excelente médico. Y no solo eso, sino que se convirtió en la jefa de Hadassah de la sección de emergencias. Muchos años después, como todos sabemos, que nadie sepa de esas malas noticias, hubo una explosión tremenda en Jerusalén, en el restaurante Sparrow, y muchos de los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales. Entre los heridos que fueron transportados a los hospitales, uno de ellos fue Hadassah, donde ella era la jefa de urgencias. Entonces, cuando ella estaba atendiendo a la gente que llegaba en tremenda necesidad, vino un hombre mayor, ya un hombre entrado en muchos años, y se acercó a ella y le dijo: a mí me dijeron que usted es la jefa de emergencias aquí, ¿es cierto? Dijo: sí, yo soy. Dijo: mire, mi hija debe de estar aquí, mi hija debe de estar entre la gente que está aquí en las camas. Le dijo ella: pues pase, búsquela. Dijo él: no, yo necesito que usted me ayude, ya soy una persona mayor, por favor ayúdeme. Entonces dijo: sí, con mucho gusto te ayudo. Fueron y vieron, y de repente surgió, aquí estaba la hija de este hombre, que más o menos tenía la misma edad que la doctora. Y cuando la doctora se acercó, vio que ella tenía una gargantilla en el pecho con un dije. Y el hombre, cuando la vio, dijo: sí, esta es mi hija, ¿cómo está, doctora? La doctora se quedó pasmada, no podía hablar, y le preguntó al hombre: dígame por favor, este dije que tiene aquí su hija va a estar bien, no se preocupe, ¿qué significa? ¿Dónde lo compró?
Dijo, no, yo no lo compré en ningún lado. Yo era joyero antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo era un orfebre que me dedicaba precisamente a elaborar. Y elaboré 2 de ellos. Uno para una hija que perdí en los campos de concentración y 2 para esta que es mi hija. Cuando escuchó ella esto, no podía creerlo. Sacó de su bolsillo aquel dije que tenía y le dijo, ¿es este el otro dije que usted hizo? Le dijo, sí, es mío. Y se identificaron, padre e hija, en un momento solemne y se volvió a reunir la familia. Gracias.